Hola, hola. Bien, esta es nuestra clase de semejanza y congruencia, sobre todo esto dentro del contexto de triángulos, que principalmente va a estar enfocado en eso. Y una de las aplicaciones que tiene la semejanza es al teorema de Tales. Entonces, la materia no es mucha, solo que hay que hacer como un ejemplo de cada caso, ¿no? Dice la semejanza, en palabras sencillas, vamos a tener dos figuras y estas van a ser semejantes si tienen la misma forma. Semejanza, vamos a hablar de igual forma. Entonces uno tiene que entender qué es la forma, ¿cierto? Semejanza entonces tiene que ver con la forma. Y cuando hablamos de la forma, hablamos de ángulos, ¿ya? Entonces estos son relaciones angulares. Es decir, dos figuras son semejantes cuando tienen ángulos iguales, uno a uno, ¿cierto? Las medidas de los lados van a ser proporcionales, eso sí, pero los ángulos tienen que ser los mismos. Dice aquí, pero no necesariamente el mismo tamaño, ¿cierto? Dice, dos figuras son semejantes si sus lados son proporcionales, como se muestra a continuación. Ahí se muestran dos pentágonos, y estos pentágonos van a estar relacionados, ¿de qué manera? Van a estar relacionados bajo esa constante K. ¿Por qué? Cuando yo tomo, por ejemplo, este lado AB y lo divido por A'B', eso me da una constante K. Por ejemplo, una constante que me dé 3, ¿cierto? Entonces, supongamos que esto es 24 y este me da 8. Entonces, ven, 24 partido por 8 me da 3. Y si yo hiciera lo mismo para BC con B'C', pongamos que esto fuera 15 y esto 5, tenemos que 15 dividido en 5 también me da 3. ¿Ven? Entonces, K es la razón de la semejanza. Si se cumple para cada pareja de lado, entonces voy a estar dividiendo cada lado por su lado correspondiente, o el lado homólogo también se llama. Entonces vamos a decir que AB es homólogo con A'B', ¿cierto? Con ese segmento. O sea, cuando hablamos de homología, de homólogo, significa en este contexto, es el que le corresponde, el que está asociado con él. Entonces, el AB está relacionado con A'B'. ¿Eh? Ahora, ¿qué pasa con los ángulos interiores acá? Estos ángulos interiores van a ser iguales uno a uno. Entonces, la medida del ángulo alfa va a ser igual a la medida del ángulo alfa prima. La medida del ángulo beta va a ser igual a la medida del ángulo beta prima. Y así con los demás. Entonces, por ejemplo, si esto fuera 120 grados, este igual va a ser 120 grados. Y así con todo, con los cinco ángulos, ¿cierto? Entonces tiene que cumplirse con todos, ya sea la razón entre los lados correspondientes y también con los ángulos. Los cinco tienen que ser iguales. Así solamente van a ser semejantes estas figuras. ¿Y cuáles van a ser las aplicaciones de la semejanza? Bueno, eso lo vemos todos los días. Cuando uno hace un zoom, por ejemplo, en una red social, agranda la imagen o la chica, lo que está haciendo ahí es generar imágenes que son semejantes. Por eso uno la reconoce como la misma imagen. Solo que va a estar más grande, más chica, pero ¿por qué la reconozco como una imagen igual? Porque se mantienen las relaciones angulares. O sea, todos los ángulos que hay ahí, que se van formando, son los mismos. Y por eso uno lo reconoce como la misma figura. Si no, uno no lo reconocería como la misma figura, ya, como la cara de una persona, ¿cierto? Y lo que va a suceder es que vamos a establecer criterios para ver si dos triángulos son semejantes. Eso es lo que nos va a interesar. Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero voy a ir agrandando y achicando. Dice, dos triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son congruentes, ¿ya? O sea, tienen la misma medida los ángulos, como lo dije acá arriba. Y la razón entre las longitudes de los pares de lados homólogos es constante. O sea, está viendo acá las dos condiciones, de ángulos y de lados. Estoy estableciendo entonces seis condiciones, que los tres lados tienen que ser proporcionales y los tres ángulos tienen que ser iguales. Pero esas seis condiciones al final se van a reducir cuando hablemos de semejanza. Se van a reducir, por ejemplo, en este caso, al criterio ángulo-ángulo. Basta que tengan dos ángulos iguales para ser entonces semejantes. Dice aquí,
dos triángulos son semejantes si tienen dos de sus ángulos respectivamente iguales, ¿ya? Ese igual significa congruente. Por ejemplo, acá tengo 60 y acá tengo 60. Tengo 80 y tengo 80. Por lo tanto, ¿cómo son los triángulos? Son semejantes. Ahora, ¿cuál es la pega que tenemos que hacer? En la prueba, la parte compleja de geometría es esto mismo, semejanza y congruencia. Porque hay que ser muy sistemático para escribir la semejanza o la congruencia de triángulos. Por ejemplo, si yo empezara a escribir el triángulo del lado izquierdo como el triángulo ABC, ¿cuál sería el orden correcto en el cual yo debería escribir la semejanza para el otro triángulo, para el triángulo NRT? ¿Cierto? Ya no puede ir en ese orden NRT, porque tiene que ir en el mismo orden de los ángulos del triángulo ABC. Entonces voy a colocar debajo los ángulos correspondientes. A le corresponde 60 grados, a B 80 y a C por ahora no lo conozco, pero podría calcularlo, ¿cierto? Entonces, este triángulo ABC va a ser semejante ¿con qué triángulo? Voy a poner acá el triángulo que corresponde. Pero la técnica es que yo coloque abajo los ángulos en el mismo orden, o sea, 60, 80. ¿Dónde está el 60 en el triángulo de la derecha? En N. Y 80 está en T. El que me sobra sería R. Y ahí estaría el orden correcto. Entonces, importante que el orden sea así, estricto, porque si yo cambio el orden, ya no son semejantes. Ya, ahí estaría malo. A menos que yo esté hablando en términos más amplios. Por ejemplo, si yo digo este es un triángulo X y este es un triángulo Y, entonces, claro, el triángulo X es semejante al triángulo Y, pero ahí estoy viéndolo como un todo, ¿se dan cuenta? Y yo digo, este triángulo de la izquierda es semejante al de la derecha. No hay problema. Pero cuando yo utilizo la notación donde aparecen los vértices, debo ser ordenado. Deben que ir en ese orden, ¿ya? Si no estaría equivocado, ¿ya? Ese es el primer criterio, ángulo-ángulo. El segundo criterio de semejanza es el criterio LAL, o sea, lado, ángulo, lado. Lo que tiene que suceder es que los lados deben ser proporcionales y el ángulo que queda en medio tiene que ser el mismo, ¿ya? Entonces, fíjense aquí este ejemplo. 21 si yo lo multiplico por 3 me da, o sea, perdón, si lo divido por 3 me da 7. ¿Cierto? Es que depende, pues si yo quiero multiplicar este por 3 o dividirlo. Entonces, si ese 21 lo divido por 3 me da 7 centímetros. Ahora, el 12 que está acá, 12 centímetros, si lo divido por 3 me da 4. Sí. Ah, estamos bien. Estamos bien porque se va cumpliendo la razón K. Ya, depende cómo yo lo mire, o sea, depende quién es el triángulo inicial y el triángulo final. Eso depende, ¿cierto? Por eso a veces uno dice que la razón es K o la razón es uno partido por K, porque depende cuál es mi triángulo final y cuál es mi inicial. Lo importante acá es que el ángulo que se forma en medio, este, tiene que ser el mismo, ¿ya? Tiene que ser el mismo, no se le ocurra pensar que el ángulo se va a dividir por 3, ¿cierto? Porque yo dividí por 3 el, el lado, o podríamos decir que lo multipliqué por un tercio también. Si quiere verlo así, también podría verlo de esa manera, como que multipliqué por un tercio, ¿o no? Entonces yo tengo que se cumple el criterio, porque es lado, ángulo, lado, ¿eh? Lado, ángulo, lado. Está bien. Los lados son proporcionales con la misma razón K y el ángulo que está entre medio de los dos, o sea, los lados que tocan el ángulo son el mismo ángulo. Estamos bien. Por lo tanto, ahora voy a escribir una relación. Voy a decir que el triángulo ABC va a ser semejante al triángulo que está a la derecha y va a ser, ¿en qué orden? Bueno, en el mismo orden. Va a ser L, M, N. ¿Sí? Ahí sí es fácil porque está ordenado. Si estuviera rotado, ahí es más complejo, o reflejado, ahí hay que ser muy cuidadoso, pero así como está, no es complicado porque al vértice A le corresponde 60 grados y al vértice L también le corresponde 60 y nos damos cuenta que al lado AC, este lado AC,
como tengo 21, le corresponde NL, ¿ven? Entonces, eh, o LN, tendría que ser en ese orden. Así que está bien, está bien. ¿Podría completar con otros ángulos? Sí, podría completar. Por ejemplo, podría decir, este va a ser mi ángulo alfa, que está enfrente de 21, ¿cierto? Entonces, en B tengo alfa. Entonces, ¿cuál es el que está enfrente de alfa? 21. Ah, pero en el otro triángulo, yo sé que a 21 está asociado el ángulo alfa, porque está enfrente, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el que está enfrente de 7 centímetros en el otro? El M, ¿cierto? Así que estaría bien, ¿ven? Y el que me sobra es el tercero. Pero eso es lo que puedo hacer para orientarme, para no perderme en cuál es el orden con estos últimos dos que me quedan, ¿ya? Después, el tercer criterio de semejanza, que es el último de semejanza, es el lado, lado, lado. Aquí, este lado, 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 tienen que ser proporcionales. Como dice ahí, proporcionales, acá igual, proporcionales. No iguales, porque si fueran iguales serían congruentes, ¿ya? O sea, la congruencia implica semejanza, pero no al revés. Entonces tengo que revisar acá si son semejantes estos dos triángulos. Este 12, ¿en qué lo puedo convertir? Lo puedo convertir, por ejemplo, en 6. ¿Cómo lo hago? Dividiendo por 2, ¿cierto? O multiplicando por un medio, como quiero verlo, ¿cierto? Después, el 16 lo puedo convertir en 18, también multiplicando por un medio. Y finalmente, ese 6 que está ahí, este lado que vale 6 lo puedo convertir en 3, también multiplicando por un medio. Lo importante es que esta constante por la cual estoy multiplicando o dividiendo, ¿cierto? Eso depende cuál es el triángulo inicial y el final, tiene que ser la misma, o si no, no funciona. ¿Cuál sería el orden? Yo voy a elegir cualquier orden que quiera. Por ejemplo, voy a decir el triángulo CAB, porque yo quiero nomás, ¿ya? O porque me lo dan y tengo que encontrar cómo sería, ya sé que es semejante al otro por el criterio lado, 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 pero el orden es importante. Entonces, este triángulo que está a la izquierda, voy a completar sus lados, o sea, sus ángulos, así, alfa, beta, gamma. En el vértice C está gamma, que está enfrente de 6. ¿Cuál es el que está enfrente de 3 en el otro? Ah, J. Entonces gamma iría ahí. Hay que ver si H e I están así bien o hay que invertirlo. El ángulo alfa está enfrente de 16, pero en el otro lado, el que está enfrente de 8 es I. Entonces alfa iría acá, ¿sí? Y en el otro caso, el que está enfrente de 2 es beta, y en el triángulo de la derecha, el que está enfrente de 6 sería H. Entonces aquí iría beta, ¿eh? Ese es el orden correcto. Y ahora voy a colocar los ángulos abajo. CAB tenemos gamma, alfa y beta. Entonces en el otro lado coloco gamma, alfa, beta. ¿Cuál sería el orden correcto? Sería J, en A, en alfa, perdón, teníamos I, y en beta H. Entonces si yo ocupo esta manera de hacerlo, de tal manera que tengo una estructura sistemática para hacer el problema, no me voy a equivocar, ¿cierto? Porque sé hacerlo, me puedo demorar un poco, pero ya sé hacerlo. Tengo que ir viendo entonces los ángulos que tengo enfrente de los lados homólogos, y así no me voy a equivocar. En el caso del primero era más fácil porque no me meto con el tema de los lados, solamente veo los ángulos, pero ya cuando es el criterio LAL o el LLL, yo tengo que escribir en el orden de los ángulos que se entregan. Entonces, esta pega, que está acá, que es anotarlo abajo, ya hace que uno no se estrese porque si uno trate de mantener el orden en la mente, gamma, alfa, beta o de otra manera, puede ser que se equivoque, porque ya está manteniendo algo temporal en la mente y mientras está pensando otra cosa. Entonces no hay que hacer eso, sino que hay que escribir, anoto, y ahora me voy a preocupar de hacer otra cosa. Entonces, eso es importante que uno vaya tomando alguna nota, vaya haciendo resumen en la prueba, porque mantener ciertas cosas, como se puede decir ahí, temporales en la mente, es como una posibilidad de error, porque se le olvida o se confunde, ¿cierto? Está ocupada la mente pensando esto otro, guardando una información temporal, mientras está pensando otra cosa. Entonces, no hay que hacer eso. Hay que tratar de anotar ahí para no,
distraerse, por decirlo así, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esos son los tres criterios de semejanza, no hay más, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos como semejanza? Entendemos dos figuras que son proporcionales, así de simple. ¿Y cuál es la gracia que tiene esto? Que va a tener aplicaciones al teorema de Tales, al teorema de Euclides, a la homotesia y a muchas otras cosas más, como por ejemplo la trigonometría. O sea, toda la trigonometría se basa en la semejanza de triángulos, de, sobre todo rectángulos, ¿ya? Nosotros para M2 vamos a ver trigonometría. Eso ya, yo creo que el próximo mes vamos a empezar a ver cosas de M2 más duras, ¿ya? Porque no es tanta materia en M2 distinta a la M1, solamente que se agregan ciertos contenidos, pero son más difíciles. Pero ya el próximo mes vamos a empezar a hacer una o dos clases de M2. Entonces, aquí hay cosas importantes. Dice, la razón entre los elementos secundarios de ambos triángulos es igual a la razón de semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, acá, si yo tuviera una altura para el primer triángulo, supongamos que yo tengo esta altura H1, si la voy a comparar con la H2, ¿qué es lo que va a suceder? De que H1, cuando yo la multiplico por un tercio, me tiene que dar H2, ¿ves? Porque tiene la misma razón de semejanza. ¿Sí? Si yo multipliqué por un medio, acá por ejemplo, todos los elementos secundarios también se van a multiplicar por un medio. ¿Y qué elementos secundarios vimos? Vimos la mediana, la transversal de gravedad, la altura, ¿cierto? Esos son elementos secundarios. Tienen la misma razón de semejanza. El perímetro también va a tener la misma razón de semejanza. Entonces, si yo tengo el perímetro de la figura 1 y lo multiplico por un tercio, eso va a ser el perímetro de la figura 2. Pero no pasa eso con el área, porque recuerden que en el área, para cualquier figura, cuando yo saco el área, siempre van a haber multiplicaciones, ¿cierto? O elevar al cuadrado. Entonces, cuando yo estoy calculando áreas, lo que va a suceder es que la razón de semejanza entre las figuras se tiene que elevar al cuadrado. Dice aquí, la razón entre las áreas de los triángulos es igual al cuadrado de la razón de semejanza. ¿Por qué? Porque nosotros también vamos a elevar al cuadrado la razón de semejanza en el cálculo. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una circunferencia, ¿cierto? Y quiero sacar su área y su perímetro. Su área y su perímetro, nos conocemos las fórmulas, pi r cuadrado, y aquí sería 2 pi r. Entonces ahora voy a generar otra circunferencia que tenga el doble de radio. Es decir, la razón de semejanza entre estas dos circunferencias es 2, ¿cierto? Porque multipliqué por 2 el radio. ¿Qué le pasó al área y al perímetro? Fíjense, el perímetro va a ser dos veces, ¿qué cosa? 2 pi r, 2 pi r. ¿Por qué? Porque me queda así, 2 pi por 2 r, y este r lo puedo dejar adelante. Entonces me queda 2 paréntesis, 2 pi r. Ah, entonces al final me queda dos veces el perímetro original. ¿Y qué pasó con el área? Que va a quedar pi por el nuevo radio al cuadrado. Me quedó pi por 4r cuadrado. Este 4 pasa para adelante. Me queda 4 pi r cuadrado. Y eso es 4 veces el área original. Aquí era original, no, sin la prima. ¿Ven? Entonces, la razón de semejanza aquí sería 2, porque multiplico el radio por 2. O sea, dupliqué el radio. ¿Qué pasó? Que el perímetro se mantuvo, la razón de semejanza. En cambio, ¿qué pasó con el área? Se cuadruplicó. ¿Ven? Por eso la razón de semejanza aquí aumentó al cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando tengo áreas, siempre hay multiplicaciones. O elevar al cuadrado, como en el caso del cuadrado o de del círculo, ¿no es cierto? Yo tengo que elevar al cuadrado. ¿Ya? Eso pasa. Entonces, los elementos secundarios, recordar que tienen la misma razón de semejanza, los perímetros iguales, pero las áreas no. Y los volúmenes sería la razón de semejanza al cubo, porque son tres dimensiones. ¿Ya? Sigamos. ¿Qué pasa ahora con la congruencia? La congruencia hay que entenderla desde el punto de vista de las transformaciones isométricas. Ya no hemos visto transformaciones isométricas, pero
yo creo que pronto vamos a verlo, creo que la siguiente clase, las transformaciones isométricas son aquellas que pueden definirme de mejor manera la congruencia de figuras. ¿Por qué? Porque cuando yo realizo transformaciones isométricas, solamente estoy moviendo las figuras de alguna manera, o estoy reflejando, las muevo, las roto, pero no las deformo. Por lo tanto, la congruencia de figuras hay que entenderlas desde las transformaciones isométricas. De hecho, la palabra isométrico significa igual medida. Dice acá, dos figuras planas son congruentes y tienen igual forma y tamaño. Cuando hablamos de forma, entonces ya lo vimos que era semejanza, igual es ángulo. Pero como estamos diciendo tamaño, ahora le exigimos también que los lados sean congruentes uno a uno. Uno a uno van a ser congruentes. ¿Sí? Dice entonces que dos cuadrados que tienen igual lado son congruentes. Lo mismo con los círculos. Los círculos siempre van a ser semejantes, los cuadrados igual. Siempre los cuadrados van a ser semejantes entre ellos y la circunferencia o círculo van a ser semejantes siempre. Por ejemplo, si le preguntan si estos dos círculos son semejantes, sí, siempre son semejantes, pero no siempre son congruentes. Para que sean congruentes tienen que tener igual radio, y los cuadrados para que sean congruentes tienen que tener igual lado, ¿cierto? O diagonal, como quiera verlo. Dice, para determinar si dos triángulos son congruentes, utilizamos entonces el criterio. Teníamos tres criterios de semejanza y ahora, ojo que dice que tiene que tener igual forma y tamaño. Nuevamente estoy exigiéndole seis cosas, tres ángulos iguales y tres lados iguales. Seis cosas estoy exigiendo. Pero eso se puede reducir, porque gracias a la trigonometría aparecen ciertos teoremas como el teorema del coseno o ciertas relaciones geométricas que me permiten disminuir esas seis condiciones. Porque, por ejemplo, acá yo tengo dos triángulos que tienen lados 15, 12 y el ángulo al medio 50 grados. Entonces, el tercer lado está completamente determinado por estas tres variables, con el teorema del coseno, ¿eh? O sea, al final, el criterio lado, ángulo, lado está fundamentado como ocultamente por el teorema del coseno, pero eso como que no se enseña nunca en enseñanza media, de dónde viene o cómo se fundamenta. Tiene que ver con eso, tiene que ver con que yo puedo sacar esta medida de acá con el teorema del coseno. O sea, este lado, llamémosle x, al cuadrado va a ser 15 cuadrado más 12 cuadrado menos 2 veces 15 por 12 por el coseno de 50 grados, ¿eh? Entonces está completamente determinado este tercer lado por estas tres variables, por el teorema del coseno, que lo tenemos que ver después en M2. ¿Ven? Entonces, por ahí va la fundamentación del criterio lado, ángulo, lado. Podemos pensarlo de otra manera también. Sí, hay varias formas de enfocarlo. Lo importante entonces es que la congruencia, las figuras como son exactamente iguales. ¿En qué? En forma y tamaño. Es decir, yo puedo tomar una figura, hacer una transformación isométrica y colocarla encima de la otra sin que sobre ni falte. ¿Sí? Esa es la idea de la congruencia. Y eso va a ser importante porque uno lo utiliza en la vida. Hay muchas cosas que son congruentes. De hecho, en ingeniería, cuando uno diseña ciertos productos, trata de que las figuras sean congruentes en dos dimensiones, en tres dimensiones. Y eso es bueno porque, por ejemplo, si uno compra un repuesto de cierta figura, ¿qué quiere? Que quede justo, ¿cierto? ¿Cierto? Me refiero a que compro un repuesto, por ejemplo, para un celular o un cargador, ¿no es cierto? O compro algún repuesto para automóvil, o puede ser otro tipo de instrumento, aparato electrónico, mecánico, y yo quiero que sea exactamente el mismo repuesto, ¿no? Porque si es un poco más chico, un poco más grande, no cabe. Entonces, eso es muy potente. En la industria queremos que los productos sean estandarizados, que sea el mismo. Ahí está la congruencia, ¿se dan cuenta? Por ejemplo, cuando compro cerámica, ¿cómo son las cerámicas cuando compro un paquete de cerámica? Deben ser exactamente las mismas. Los cuadrados son iguales, ¿cierto? No puede ser un cuadrado más grande que otro porque si no, no puedo teselar, ¿ya? Entonces, la idea de esto es que usted también piense en cómo se aplica la congruencia o la semejanza en la cotidianidad, en la vida diaria, porque la prueba de PAES va enfocada en eso, que seamos capaces de resolver la mayor parte de problemas reales, pero más allá de eso, cuando usted vaya a trabajar, ¿dónde se va a ocupar esto? Por ejemplo, si usted fuera ingeniero civil industrial, en la ingeniería industrial yo quiero que los productos sean lo más homogéneos posible, o sea, lo más iguales posible. Por ejemplo, este tarrito que es de una bebida Coca-Cola, creo que mida lo mismo.
que mida lo mismo, el radio inferior, el radio superior, el alto, que sea exactamente al otro. Entonces voy a tener una tolerancia al error, eso sí, se estudia para que tenga cierta tolerancia, pero la idea es que sea congruente. Y aquí estamos hablando de congruencia en 3 dimensiones, ¿cierto? Acá estamos hablando en la guía de 2 dimensiones, pero podemos ampliar la congruencia a 3 dimensiones, ¿cierto? Entonces, después de esa charla, queremos ver estos criterios. ¿Cuándo dos figuras son congruentes? Primer criterio, lado, ángulo, lado. No hay que confundirse con el criterio anterior, que es lado, ángulo, lado. También, ¿ven? Es el mismo, L a L, pero acá los lados tienen que ser congruentes, ¿ya? No proporcionales, tienen que ser congruentes. O sea, exactamente el mismo. Dice, dos triángulos son congruentes si tienen dos lados congruentes, la misma medida. Y el ángulo comprendido, ese también tiene que ser congruente. Obviamente, sigue siendo lo mismo. Entonces, fijémonos. 15, ¿es congruente con este 15? Sí. ¿Qué más? Este 12, ¿es congruente con este 12? También. ¿Y el ángulo que está entre medio de los dos? También. Así que yo podría decir que el triángulo ABC, si escojo ese orden, como está justo ordenadito, va a ser congruente con el otro triángulo que es el SPQ. ¿Ven? Y tiene que tener el orden correcto. Si yo cambio esta letra, por ejemplo, pusiera SQP, ya está malo. ¿Ya? No puedo cambiar el orden de las letras, porque hay una asociación biunívoca entre lados o vértice, puede ser vértice, lado, ángulo, hay una asociación biunívoca. La palabra entonces es biunívoco. O sea, cuando hablamos de biunívoca, hablamos de una relación que puede ser de ir y volver, de ir y volver. Por ejemplo, su root con su nombre completo es una relación biunívoca. Usted agarra el nombre completo, le dan el root, y el root le va a dar el nombre. Ahí está la relación biunívoca. Por eso acá tiene que haber un orden estricto. Si yo cambio el orden, no corresponde, porque va a estar haciéndole asociar con otro ángulo o con otro lado. Entonces, ese es el primer criterio de congruencia. Lado, ángulo, lado, pero los lados tienen que ser congruentes. Y el ángulo siempre va a ser congruente, pero aquí cambia eso. Por lo tanto, si yo tengo dos triángulos que son congruentes, eso implica que tienen que ser semejantes, obvio. O sea, si satisface esto, con mayor razón, va a satisfacer la semejanza. Entonces, para la semejanza, utilizamos este símbolo que es la virgulilla, ¿cierto? Esa tilde como lo que va encima de la ñ, ese es el símbolo que vamos a utilizar. Y para la congruencia, se ocupa entonces el igual con la virgulilla arriba. ¿Ven? Ahí está. Creo que se llama virgulilla, virgulilla, no me acuerdo ya el nombre de la tilde. Virgulilla, sí, creo que se llama virgulilla. Sí, virgulilla se llama. Entonces, el segundo criterio es el criterio ALA. Este no existe para semejanza, porque es ángulo a ángulo nomás para semejanza, pero para congruencia tiene que haber un lado entre medio de los dos ángulos. Entonces, el segmento tiene que ser el mismo y los lados, o sea, perdón, los ángulos que lo tocan tienen que ser iguales uno a uno. ¿Ven? Iguales uno a uno, congruentes. ¿Cierto? ¿Cómo sería la congruencia acá? El triángulo, si yo escogiera ABC, va a ser congruente con el triángulo TNS. ¿Ven? Y ahí estamos listos. Ahí estamos listos. Entonces, a ustedes les podrían preguntar, ¿es cierto en este caso que el segmento BC es congruente con el segmento SN? Sí, porque si yo pruebo que los triángulos son semejantes y son congruentes, y son congruentes, eso implica que BC es congruente con SN, porque ya encontré la implicación general, que son congruentes, por lo tanto, la implicación particular de que este lado es congruente se deduce que tiene que ser congruente este lado que no conozco, ¿cierto? Al igual que este otro ángulo también se puede calcular por diferencia o por congruencia, como quiera argumentarlo, ¿ya? Tercer criterio de congruencia, este es súper obvio, porque los tres lados son iguales, uno a uno, este con este con este y
al final este otro con este otro. Y ahí usted puede escoger un orden. Por ejemplo, si yo escoge el orden DCA, ¿cómo sería en el otro lado? Sería YJA. ¿Ya? En ese orden perdón, era JG, JG, ¿cierto? Estoy haciendo esto, ahí, ¿cierto? Parto en el B, C, A, y acá sería I, J, G. Está bien, está bien, I, J, G. ¿Cuál es el otro criterio? El criterio LA, o sea, LL, ángulo mayor. Este no es muy común, pero lo voy a enseñar igual. Dice aquí que yo tengo que tener dos lados congruentes, por ejemplo, ese congruente con ese celeste, este con este, y el ángulo que sea opuesto al lado mayor tiene que ser el mismo. ¿Eh? Ese 50 tiene que ser el mismo. Si yo tuviera 50 por acá, no me sirve. ¿Viste? O sea, si yo tuviera aquí 50, 50, y no tuviera esto, así, no se puede aplicar el criterio. El criterio aplica solamente cuando yo tengo el ángulo que se opone al lado mayor. ¿Por qué? Porque yo podría hacer de esa manera el teorema del coseno. Yo podría encontrar acá, por ejemplo, este pedacito X. Ese X, ustedes saben que por teorema de coseno se calcularía así. 15 cuadrado es igual a X cuadrado más 10 al cuadrado menos 2X por 10 por el coseno de 50. ¿Ven? Ahí sí, y después puedo despejar la X, una ecuación cuadrática. Pero está completamente determinado este lado. Y por lo tanto acá también. Pero si yo tuviera otro ángulo, no me sirve. Porque no podría aplicar de manera correcta algún teorema, como el teorema del coseno. Quizá no sería válido, ¿no es cierto? Ya, pues, ahí están todos los criterios de semejanza y congruencia. Son tres de semejanza y cuatro de congruencia. Y obviamente toda figura que es congruente tiene que ser, toda pareja de figuras que sean congruentes tienen que ser semejantes. ¿Cómo se aplica esto? Bueno, el teorema de Tales es una consecuencia de la semejanza. En el teorema de Tales tengo ciertas rectas paralelas, por ejemplo, AB, CD, EF y GH son rectas paralelas. Y van a haber ciertos segmentos, los que se ven ahí con rojo, A, B, C, A', B', C', que no son paralelos, pero hay ciertas relaciones de proporcionalidad. ¿Por qué se forman estas relaciones de proporcionalidad? Si nosotros continuáramos con la figura, o sea, la alargo, ¿qué se forman? Se forman triángulos, ¿o no? Se van a juntar más adelante. Entonces, como se van a formar triángulos, yo digo, este triángulo va a ser semejante a este otro triángulo, a este otro triángulo y a este otro triángulo. ¿Está? Ahora, quizás si no se ve tan bien, pero lo que estoy diciendo es lo siguiente. Imagínense que yo tuviera un triángulo y trazo una paralela a un lado, algo así, y trazo otra paralela a ese mismo lado. ¿Sí? Entonces, este ángulo de acá va a ser igual a este, va a ser igual a este. Este es igual a este, igual a este. Y después voy a cortar arriba, porque lo borro nomás. ¿Sí? Voy a borrar el pedazo de arriba. Entonces, por ejemplo, borro acá, borro, ¿cierto? ¿Y qué me queda? Al final me queda el teorema de Tales. Solamente que no está completa la figura, ¿cierto? Yo podría alargar un poquito aquí, podría alargarlo. ¿Eh? Ahí lo alargué, ¿y qué me quedó? Me quedó esta figura. Pero ¿de dónde viene? Viene de triángulos que son semejantes, ¿cierto? Si yo, como partiera del principio, le borro un pedazo, yo sé que esos triángulos son semejantes porque si completáramos, o sea, dejáramos como al principio, vemos que hay un ángulo común, que es gamma, y los otros son iguales, alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta. Entonces, todos los triángulos que forma aquí, por ejemplo, si yo pensara, este es C, A, B, estos dos puntos de ahí, este fuera C y D, voy a ponerle otra letra, F, G, tengo que el triángulo ABC es semejante con el triángulo FGC, ¿se dan cuenta?
Y si aquí pusiera otro punto, por ejemplo, NP, también el triángulo ABC va a ser semejante al triángulo NPC. ¿Se dan cuenta? Entonces, el teorema de Tales al final se deriva en sus tres formulaciones de la semejanza. De ahí viene, no viene de otro lado, sino que de la semejanza. Por eso uno puede a veces hacer un problema por Tales o por semejanza, porque en realidad es lo mismo, ¿ya? Y los teoremas de Euclides también se derivan de la semejanza. Acá tengo un segundo caso del teorema de Tales, pero eso tenemos que hacer ejercicios para entenderlo mejor, ¿ya? Al igual que el tercer caso del teorema de Tales, esto se entiende más con números, porque las relaciones así como que no sirven tanto. Entonces, vamos a hacer algunos problemas para entender cómo se aplica la semejanza al teorema de Tales. Mira, aquí hay un ejemplo que también se los coloqué en el resumen, que es del 2019. Dice, si L1 es paralela a L2, ahí están las rectas, son paralelas, ¿cuál es el valor de X? Entonces lo que tengo que hacer acá es establecer la semejanza entre este triángulo y el mayor, y este triángulo. Si yo tengo claro que esos dos triángulos son semejantes, voy a poder hacer el problema. Entonces digo, este pedazo, 3 es a X menos 1, como se ve ahí, como 10 es a 2X menos más 5. ¿Cierto? Tengo que tomar todo este brazo. No me sirve tomar solamente el 7 y hacer esto. Ahí estaría malo, porque tengo que pensar en el triángulo total, ¿sí? Ese es como un gran error, que es tomar solamente ese 7 solito. ¿Cuándo tomo ese 7 solito? Cuando lo comparo con el que está acá enfrente. Por ejemplo, con este Y de acá, y por ejemplo ahí pongo un 8. Si yo quisiera sacar este Y, ahí claro, lo comparo con el 7 que está al frente. Pero si no, no podría utilizar solo el 7, ¿ya? Bueno, y después ya esto es álgebra, despejar la X, como es una proporción, multiplico cruzado, saco los paréntesis y despejo la X, ¿ya? Ese era un problema del 2019. Y del mismo año apareció otro, creo que este es de otra forma. Eh, Primero, ¿hay preguntas hasta ahí o no? ¿No? Ya. Entonces, veamos acá este problema de PSU, admisión 2019. Esto todavía sigue siendo válido, o sea que cambió la prueba, pero hay cosas que siguen siendo válidas conceptualmente hablando. Dice, en un momento del día, la, un árbol de altura A y una persona de altura P en una superficie plana proyectan una sombra de largo R y S respectivamente. ¿Cuál de las siguientes expresiones permite obtener A en función de RSP? Entonces, el problema no viene con el dibujo, ese dibujo yo lo hice, y lo que hice fue calzar, de alguna manera, las sombras y las alturas. O sea, que la altura esta con esta de acá sean colineales. Entonces la persona la alejé así de tal manera para que quedara colineal. Y acá tiene que haber 90 grados entre el suelo y el árbol, y la persona y el suelo. ¿Para qué tienen que haber 90 grados? Para que exista paralelismo. Porque si no, no se puede realizar el problema. Si la persona está chueca, no se puede hacer el problema. Porque yo considero la altura siempre pensando que hay perpendicularidad con el piso o con el otro lado, ¿cierto? Entonces voy a dividir la altura del árbol o de la persona en su propia sombra. Entonces digo, la altura del árbol la divido por su sombra, que es R, ¿cierto? Esa altura la divido por R. De la misma forma, voy a tomar la altura de la persona, que es P, y la divido por su sombra. Eso es lo que hice. P partido por S. Se igualan. Entonces, A partido por R, que es la altura, dividido en su sombra, va a ser igual en cuanto a la persona, su altura dividido en su sombra. ¿Y qué me están preguntando? Me dicen, ¿cuál de las siguientes expresiones permite obtener A en función de PRS? Y ahí quedó A como P por R partido por S. Nada más había que hacer. Solamente establecer la relación. Entonces, si uno tuviera que tirarla a la chunte, por ejemplo, solamente va a estar entre la A y la C, porque la D es como perímetro, no tiene sentido, ¿cierto? Sumar esos lados no tiene sentido.
y la E tampoco, porque tiene que ser una multiplicación con una división, ¿cierto? O sea, al final, esto tiene que ver con la proporcionalidad. Por eso la proporcionalidad es tan importante, porque la proporcionalidad me permite establecer relaciones de semejanza y así vamos construyendo matemáticas. La semejanza implica trigonometría, implica teorema de Euclides, tales, qué sé yo. Al final, el sustrato de esto, lo más importante es la proporcionalidad. Entender bien el concepto de razón. ¿Por qué hacemos razones? Porque queremos comparar cosas. Ya, voy a seguir, pues no sé si tienen preguntas hasta ese nivel, ¿no? Esto tenemos que hacer ejercicio. Para que quede más claro, hay que hacer ejercicio sobre los distintos casos del teorema de Thales. ¿Qué pasa con las escalas? En la PDT, creo que como la última PSU y la PDT, que fueron como 3 años, pusieron varios problemas que tenían que ver con escalas. ¿Ya? Entonces eso igual lo podríamos volver a preguntar en el contexto de las proporciones o de la semejanza como aplicado, ¿cierto? Como la M1, son cosas muy aplicadas ya, tendríamos que pensar que quizás lo pueden volver a poner. Dice que una escala es una relación de ampliación o de reducción con la que se dibuja un objeto en papel. Matemáticamente, ¿cómo se define? La escala se define como la medida en el dibujo dividido la medida en lo real. Esa es la manera de calcularlo. Por lo tanto, voy a decir que la medida en el dibujo va a ser D y la medida de lo real va a ser R. Por ejemplo, pensemos en una ventana. Una ventana tiene una medida real, por ejemplo, 2 metros, y en el dibujo, qué sé yo, son 3 centímetros, una cosa así. Eso es lo que me está diciendo. Para un mismo objeto, voy a verlo de manera real y también voy a verlo en el dibujo. Y para hacer esa razón, la idea es que tenga la misma unidad de medida, ¿cierto? Para que se puedan simplificar. Dice, el problema, en el plano de un edificio, la ventana mide 0,5 centímetros de largo. Si la escala del plano es 1 es a 200, ¿ven? Ahí me están dando la escala. Hallar la medida del largo real de la ventana. ¿Qué me están preguntando? Por la R. ¿Por qué? Porque me dan la escala, me dan la medida en el dibujo, hay que calcular R. Nada más. Entonces tomo mi ecuación y la empiezo a completar. Yo sé que la escala es 1 a 200 y lo tengo que igualar con D partido por R, pero tenemos que D es 0,5 centímetros. ¿Ven? Entonces multiplico 0,5 centímetros por 200 y lo tengo que dividir por 1, porque se divide por esto. Ya, ahora, si no me acuerdo de eso, multiplico cruzado, me quedaría así. R por 1 es igual a 0,5 centímetros por 200. Y ahí despejo la R después dividiendo por 1. ¿Ya? Ahora, cuando yo ya tengo ese valor, que serían 100 metros, tengo que ajustarme a la alternativa. La alternativa podría ser 100 metros o también podría ser 1 metro. ¿Sí? Quizá me serviría más pensarlo en metros, no sé, depende del problema, pero hay que adecuarse a la alternativa. Entonces, ¿qué tiene que saber acá? Tiene que acordarse de que 1 metro son 100 centímetros, que 1 metro son 1000 milímetros y que 1 kilómetro son 1000 metros. Eso, por lo poco, lo que tiene que acordarse: la equivalencia de metro a centímetro, la equivalencia de metro a milímetro, la equivalencia de kilómetro a metro. Eso es lo mínimo que tiene que saber para realizar problemas de este estilo, ¿ya? Pueden ser problemas que le ponen un plano y le preguntan alguna cosa, y aprenderse la fórmula. En general, la escala, en general, va a ser un número que está entre 0 y 1. En general, casi siempre va a ser así. A menos que yo esté haciendo la escala de algo que sea súper chico, por ejemplo, de un microchip, ¿cierto? O de un reloj, donde el plano sea más grande que lo real, ¿cierto? Imagínense el plano de un reloj. El plano de un reloj a lo mejor va a ser tamaño carta, pero el reloj va a ser pequeñito, ¿cierto? Entonces, ahí puede ser que la relación sea mayor que 1, ¿cierto? O sea, de mayoración, para poder verlo. Pero no siempre la escala va a ser un número chico, como 0, 0 algo. Puede ser también una fracción propia, o sea, impropia. Casi siempre es propia, pero también puede ser impropia. ¿Qué sucede con el teorema o los teoremas de Euclides? Yo creo que esto es más que nada de M2.
De M2 podríamos pensar que corresponden los teoremas de Euclides, pero podemos deducir las fórmulas. Miren, yo sé que para esta figura tengo un triángulo rectángulo bajo la altura que va justo a llegar a la hipotenusa. Entonces tengo al final un triángulo rectángulo mayor, que es el ABC, ¿cierto? El triángulo ABC es rectángulo. Sus ángulos internos, ¿cuáles van a ser? Pongamos aquí alfa. Aquí vamos a colocar beta. Entonces, en el vértice A va a haber un ángulo alfa, en B beta y en C 90 grados, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Sucede que aquí hay dos triángulos chicos que también son rectángulos, ¿o no? Entonces ahí tengo otro ángulo recto. Este ángulo beta se repite acá. ¿Por qué? Porque alfa más beta me da 90. Entonces, este que estaría faltando sería beta. Y acá debería ir alfa, ¿no? Por lo tanto, el triángulo mayor ABC va a ser semejante con quién? Con este triángulo que está a la izquierda. Pongamos acá a este vértice D. Entonces, tienen que ser el mismo orden de ángulos. Alfa, beta, 90. Alfa sería A, en beta tendríamos el C y en D 90. Y también es semejante al triángulo que está aquí a la derecha, el pequeñito. Coloquemos los ángulos. Eh, alfa, beta y 90. En alfa tenemos el vértice C, y en beta está B y 90 sería D. Así que los tres triángulos, ¿cómo son? Son semejantes. Y eso implica estas relaciones que están acá, ¿ya? Estas tres tenemos que verlas. Eso. Primero pensemos cómo deducir esta relación. Yo voy a decir, miren, si me paro acá viendo el ángulo alfa, yo voy a decir que ese ángulo alfa está asociado con h partido por p. H partido por p. Pero, por otro lado, este ángulo alfa, si miro el otro triángulo, ¿cierto? Estoy mirando este alfa y ahora miro este otro. Para el triángulo pequeño, ese ángulo alfa está asociado con ¿qué? Con q partido por h. Eso es lo que se conoce como la tangente de alfa. ¿Eh? La tangente de alfa es vector opuesto partido por el adyacente. Entonces, de aquí se deduce que h cuadrado tiene que ser igual a p por q. ¿Eh? Y ahí tengo la relación de las alturas para el teorema de Euclides. Es decir, la altura al cuadrado va a ser el producto de p por q. P y q se le llaman proyecciones. De la misma forma, yo podría encontrar esta otra relación de A y de B, que son los teoremas de los catetos. Y esta última relación, que es que H es igual a A por B partido por C, entonces sería A por B partido por C, me daría la altura. Esa relación se deduce de estas tres. O sea, al final estas tres hay que demostrarlas y la cuarta se encuentra a partir de esas tres. ¿Cierto? No es una nueva, sino que es eliminar P y Q. ¿Ya? Entonces, el teorema de Euclides al final es ocupar estas cuatro fórmulas, ¿no? Uno puede demostrarlo, va por ese lado. ¿Qué podría pasar en la prueba? Podría pasar que a uno le colocan un triángulo como esto, como ese, pero dentro de una circunferencia. Y eso lo preguntaron cuando era PSU. Cuando era PSU era mucha materia, tenía otro enfoque. Entonces yo podía colocar una circunferencia que pase por los puntos de los vértices, por ahí, ¿cierto? Y preguntar algo. Una cosa así, ¿cierto? Preguntar algunos cálculos que se pueden hacer ahí, sabiendo, bueno, de aquí como por la mitad. No me está dando mucho, pero tiene que ser diámetro en realidad. Tendría que ir por ahí, algo así más o menos. La idea es que sea diámetro si no está bien dibujado el triángulo. O sea, aquí si no hay 90 no va a dar. Pero más o menos es así. Entonces, lo que pueden preguntar en la prueba es el teorema de Euclides colocando un triángulo rectángulo, ¿cierto? Donde la hipotenusa va a ser el diámetro. Hay un teorema sobre eso. Eso lo preguntaron varias veces cuando era PSU. Entonces puede ser que vuelvan a retomar estos problemas. Hay que ver la prueba cómo estuvo
la de invierno. Yo le mostré la prueba de invierno, ¿no? Déjenme mostrar la prueba de invierno. Esa prueba es importante que ustedes la hagan. Ya está subida a Denver. Entonces, si se dan cuenta, la matemática que está involucrada es súper simple, pero la interpretación de los problemas puede ser más compleja. Por ejemplo, el primer problema acá son números enteros, después le colocan una boleta, ¿no es cierto? Le hacen algunas preguntas de suma y resta, ¿no? Fracciones, son súper básicos algunos, de habilidad argumental, son problemas aplicados. Entonces, ya no es matemática pura, se puede decir, sino que son problemas donde tiene una historia, le cuentan un cuento. Entonces, obviamente, si ustedes saben matemáticas mucho más duras, van a poder hacer estas cosas. Aquí están poniendo un contexto químico, ¿cierto? Sobre dobleces, ahí, ¿ven? Divisores. Entonces, la M1 no es tan compleja en ese sentido, matemáticamente hablando, sino en la interpretación de los problemas. El contexto puede ser lo complicado, ¿ya? Ahí le ponen, ven, casi puros problemas de tipo aplicación. Ustedes podrían, les puede ir bien. Por ejemplo, el 20, el 20 que apareció en esta prueba es más que nada como el estilo tipo PSU, el antiguo, donde hay un problema que no tiene contexto real, un problema netamente matemático, igual que el 19. Problemas solamente de raíces, aquí problema de potencia, acá igual, pues, potencia. Este problema de geometría no tiene mucho contexto. Hay algunos de justificación. ¿eh? Entonces, hay que estar preparado para los diversos tipos de problemas, ya sean aplicados o abstractos, ¿cierto? Matemáticamente puros. ¿sí? Ya, sigamos con los ejercicios de la guía. Dice aquí en el problema uno. En la figura tengo que el triángulo ABC es semejante al triángulo A'B'C'. ¿Qué podemos decir del ángulo alfa? Fíjese que los lados están en razón 3, ¿cierto? Porque si yo multiplico esto por 3, multiplico ese 2 por 3 me da 6, multiplico ese 3 por 3 y me da 9, ¿cierto? Eso lo podría pensar. ¿Y el ángulo pasa lo mismo? ¿Será 3 veces? No, tiene que ser el mismo ángulo. Por lo tanto, alfa tiene que ser igual a alfa primo. ¿Ya? No pueden ser distintos. Tienen que ser el mismo, si no, no serían semejantes. Si yo multiplico por 3 el ángulo, nada que ver. No cumple los criterios. ¿sí? ¿Ya? ¿Hay alguna duda de eso o no? ¿Estamos claros? Claro, claro, sí, podría ser como el LAN también. Ahora, yo no tengo este de aquí, sí. No lo conozco. Pero me están diciendo que son semejantes. No sé. Desde la semejanza uno va a deducir algo. Segundo problema. Dice, los lados de un triángulo miden 30, 50, 60. ¿Cuánto mide el lado más largo de un triángulo semejante con él y cuyo lado menor mide 20? Ya, entonces, lo que se hizo fue que si yo tengo 30, 50, 60, el 30 se convirtió en 20, que es el menor, pues el menor está asociado al menor. ¿Qué le hice al 30 para que se convierta en 20? Lo tuve que multiplicar por algo, ¿no? Por una constante. Entonces, el 60 tengo que multiplicarlo por la misma constante para que me dé el final, pues el x. Entonces, primero voy a sacar la constante. Sería 30 por la constante, me tiene que dar 20, ¿cierto? Entonces, la constante sería 20 partido por 30, o sea, 2 tercios. Y acá, este 60 tengo que multiplicarlo por la constante para que me dé x, pero ya encontramos la constante, ¿cierto? Sería 60 por 2 tercios igual x. Me quedaría, simplifico el 30 con el 60, 20, 20 por 2, 40. Así que el lado más largo, más largo del triángulo semejante con él va a medir 40.
Es decir, el 30 se convirtió en 20, el 50 se convirtió en algo, el 60 se convirtió en 40. Sí, eso había que hacer. Pero era importante sacar la constante de proporcionalidad o constante de semejanza, así al final lo mismo. Ya, ya, vamos a seguir. Aquí yo podría pensar, bueno, ¿esto es teorema de Tales o es semejanza? Bueno, cualquiera de las dos cosas. Dice, el triángulo ABC es semejante con el triángulo DF. ¿Cuánto mide DE? DE vendría siendo este pedacito, ¿ya? Primero entonces voy a sacar X. La primera pregunta es sacar X. Para sacar X yo tendría que resolver una ecuación. Entonces voy a decir 3 lo voy a dividir por su lado homólogo, que es 21. Y eso va a ser igual a 2x menos 8 dividido por su lado homólogo, que es 3x menos 1. Bueno, entonces ya tengo la relación lista. Voy a simplificar el 3 con el 21 para que quede más fácil, 1 partido por 7. Y ahora multiplico cruzado. 1 por 3x menos 1 queda 3x menos 1, y en el otro lado queda 7, paréntesis, 2x menos 8. 3x menos 1 igual 7 por 2x, 14x, y 7 por menos 8, menos 56. Hasta que yo despeje la x. 14x menos 3x, y en el lado izquierdo va a quedar 56 menos 1, que sería 55. 14 menos 3 son 11, por lo tanto x vale 5. Pero eso no está terminado. Me están preguntando de E, y de E es 3x menos 1. Sería 3 por 5 menos 1, 15 menos 1, 14. Listo. Siempre recordar la pregunta que me están haciendo. Hay que estar muy atento, sobre todo en esta prueba nueva. En la prueba nueva, que me cuentan un cuento, una historia, y hay mucho de comprensión lectora, porque al final son dos pruebas en uno. Están preguntando matemática, pero también le están preguntando si usted comprende lo que se está hablando en el contexto, ¿cierto? Si tiene sentido la respuesta, ¿ya? Miren, aquí en la pregunta 4 me dicen, ¿cuáles de los siguientes triángulos son semejantes entre sí, entre ellos? Entonces voy a tener que completar los ángulos. No es tan difícil. Completemos los ángulos como quedan. El 30 se va a repetir acá porque son opuestos por el vértice. 7 más, o sea, 70 más 30, 100, me faltarían 80. Acá igual, completo, 70, este debería ser 30 y este 80. Tengo 110, por lo tanto, acá va a ir un 70, ahí llevo 150, me faltan 30. Como los tres triángulos tienen los mismos tres ángulos interiores, todos son semejantes entre sí. No importa la figura que se vea chueco, no hay que creerle a eso, hay que creerle a los números, ¿cierto? Ese no estaba tan complicado. Estas son las preguntas más difíciles de la PAES, tanto para bueno, desde que era PSU, va a ser siempre más complicado, porque le pueden colocar, basta que yo haga una pequeña variante aquí, por ejemplo, le coloco acá un ángulo recto, otro vértice, y hago más preguntas, ¿cierto? O le pongo otra división más, ¿sí? Entonces tengo que tener un método sistemático para poder resolver este tipo de preguntas. Solo que en la M1 tienen un cuento más como de una historia, y en la M2 va a ser más complicado. Dice, tengo un triángulo ABC de la figura que es escaleno y rectángulo en C. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Primero, para resolver esto, tengo que completar la figura con los ángulos interiores. No los conozco, pero no importa, los voy a rellenar. Voy a decir que este va a ser alfa, este va a ser beta, beta se repite acá, sabemos eso, y alfa se repite aquí. Tal como lo hicimos en la configuración que teníamos del teorema de Euclides. Eso estaba por acá, de base. Eh, Acá, ¿ven? La misma idea, va a ser la misma configuración. Entonces completo con mis ángulos que me faltan. ¿Cuál es el ángulo ACD? ACD sería ACD, ¿cierto? ACD, beta. Tengo beta. El ángulo beta es congruente con el ángulo ABC. ¿Cuál sería ABC? ABC, beta. Está bien, son congruentes. Beta
¿Es congruente con beta? Sí. Por lo tanto, esto es verdadero. Ya. O sea, ahí me están preguntando el valor del ángulo, por ejemplo, 40 grados. En la pregunta 2 ya tengo que hacer mi comparación viendo ángulo a ángulo. Primero veo triángulo BCD, y hay que ser muy cuidadoso. En B, C y D, en ese triángulo, BCD, tengo este triángulo, este. Entonces, en B tengo beta, en C tengo alfa. Aquí tengo tres posibilidades, alfa, beta y 90. Pero, como estoy viendo este triángulo, debería ser alfa, ¿cierto? BCD sería alfa. Y en D tengo 90, ahí no hay problema, ¿sí? ¿Qué tendría que pasar? Que para el otro triángulo, el triángulo BAC, estamos hablando de el triángulo BAC es el mayor, ¿cierto? En B tengo, tengo beta, no hay problema. En A tengo alfa y en C tengo 90. Aquí, ¿por qué le puse D si era 90? Y es 90. Por lo tanto, ¿estos dos triángulos son semejantes? Sí, verdadero, son semejantes. La misma idea con la tercera pregunta. Triángulo ADC. ADC. AD, ADC. Este triángulo. En A tengo alfa, en D tengo 90 y en C tengo beta, porque estoy mirando este triángulo. Entonces, en C le corresponde ese. Y el triángulo ACB, ¿qué ángulos tengo ahí? Es el mayor, ¿cierto? ACB. En A tengo alfa, en C tengo 90 y en B tengo beta. Está bien, ¿cierto? Así que también es verdadera. Todas son verdaderas, ¿sí o no? ¿Alguna duda sobre eso? Ese es como el método sistemático para poder resolver cualquier tipo de figura y me pregunten semejanza o congruencia. Congruencia va a ser más difícil porque tengo que fijarme bien si ocupa algún criterio de congruencia, ¿cierto? En este caso solamente estoy ocupando criterio ángulo-ángulo. Si tiene dos ángulos iguales y tiene el orden correcto, son semejantes. Listo, ¿ya? Pero si lo hago así, no me voy a equivocar. ¿Por qué? Porque si está pensando, lo hace mental, beta, alfa 90, y más encima está viendo el triángulo, no, se va a enredar. Hay que anotar para no equivocarse. Si va a gastar un poco de tiempo, no. 6 dice, dos polígonos, o sea, son polígonos semejantes. Dos cuadrados siempre son semejantes. ¿Los rombos siempre son semejantes? No. Porque en el caso del rombo, usted puede tener un rombo que sería así, pues, 120, 120, ¿cierto? O podría tener un rombo más como aplanado, podríamos decir aquí 170 y 170, ¿no? Entonces, no son semejantes, los rombos no. Los hexágonos regulares sí, porque los hexágonos regulares son formados por, al final, triángulos equiláteros. Entonces, siempre los hexágonos regulares van a ser, van a ser semejantes entre sí, ¿cierto? Más grande, más chico, pero se derivan a partir del triángulo equilátero. Entonces, estos son iguales, son 60 cada ángulo. Por lo tanto, sería uno y 3. Es una pregunta más conceptual. Ya, le doy un tiempo para que lea el problema 7, ¿ya? El problema 7. Y lo hace usted. Lo que hay que hacer aquí, dice que DE es paralelo al lado AB, del triángulo ABC. ¿Ya? Cuando me da esa información de que es paralelo, significa que estos ángulos son iguales. ¿Ven? Esa es la idea, que uno le coloque letras a los ángulos y los repita. Entonces, el triángulo CDE, que es el de arriba, ¿cierto? CDE, es semejante al triángulo ABC, ¿en qué orden? ¿Por qué son semejantes? Inmediatamente yo sé que son semejantes porque ya tienen dos ángulos iguales y el tercero obviamente también es igual. Entonces, el triángulo CDE, yo tengo que colocar abajito los ángulos, ¿cierto? En C tengo gamma, en D tengo alfa y en E tengo beta. Va a ser semejante al otro triángulo en el mismo orden, alfa,
sea, gamma, alfa y beta. En el triángulo mayor, en ABC, ¿cómo es el orden? En gamma tengo C, en alfa tengo A y en beta tengo AB. Por lo tanto, sería CAB. CAB, ¿ven? Entonces, esa manera sistemática me va a ayudar bastante a no equivocarme o cuando el problema sea mucho más complejo, porque ya tengo un método, solamente que puedo tardarme más, tardarme menos, pero ya tengo una metodología clara, ¿cierto? El problema es cuando yo no tengo la metodología, pero hay una metodología, ¿ya? Sigamos con este problema, con el 8. Esta guía es bastante larga, así que hasta donde lleguemos. Dice, las rectas L1 y L2 de la figura son paralelas y los trazos DB y AE se cortan en C. O sea, lo que me está diciendo es que estos son segmentos, un segmento continuo, no que está cortado, porque podría ser algo así, ¿no? Si fuera algo así, ya no sirve, ¿cierto? Cuando está cortado. Eso me está diciendo que se cortan en C, ¿ya? Dice, entonces el triángulo ABC es semejante al triángulo DS, ¿en qué orden? Eso no es tan difícil porque basta que también yo escriba los ángulos que corresponden. Aquí alfa, beta, y este va a ser gamma. Como, como ese gamma va a tener un ángulo opuesto por el vértice, va a ser fácil sacar que enfrente va a tener un ángulo gamma, ¿cierto? Beta, ¿dónde se repite? Se repite acá, porque son alternos internos. Y alfa se repite aquí, ¿cierto? Alternos internos. Y me están diciendo que el triángulo DS tiene que ser semejante al ABC en cierto orden, ¿ya? Entonces, el orden debe ser estricto. ¿Qué ángulos tiene el triángulo DS? Veamos arriba. DS sería alfa, beta, gamma. Y acá abajo voy a colocar igual, alfa, beta, gamma, para el otro triángulo. El triángulo de abajo, ¿cómo sería el orden alfa, beta, gamma? Sería B, en beta tengo el vértice A, y en gamma, o sea, en C tengo gamma. Así que sería así, ¿o no? B a C. No, pero aquí me equivoqué porque era la pregunta inversa. La pregunta era al revés. Tengo el triángulo ABC, debe ser el primero que yo escriba. Entonces, ABC tendríamos beta, alfa, gamma. Entonces, el triángulo de arriba, en ese orden, beta, alfa, gamma, ¿cómo sería? En beta tengo E, en alfa tengo D y en gamma tengo C. Ahí sí. E de C, la letra B. ¿O no? Bueno, después te lo pueden revisar, pero sería así. ¿Ya? Parto con el ABC, que es lo que me entregan. Entonces el triángulo ABC es semejante al triángulo DS en ese orden. Listo. ¿Pero qué había que hacer? Colocar los ángulos interiores para ordenarlo. ¿Ya? Siguiente problema. Acá es donde ya la gente ya muere porque le colocan esto. Entonces, cuando ya le colocan esto, como que la gente no sabe qué hacer, ¿cierto? ¿Cómo se abordan estos problemas? Cuando aparecen ciertas razones, es tratar de deshacerme de las razones. Me deshago de ellas, utilizando la constante de proporcionalidad. ¿Qué me están diciendo? Primero, que ST es paralelo a PQ. Eso para poder ocupar tales, para que exista la semejanza, ¿o no? O sea, tengo alfa, alfa, beta, beta. Esa es la idea. Tengo RS, esa SP, como 2 es a 5. Se puede colocar acá. RS, vamos a llamar 2K, y a SP, 5K. Entonces, introduje una constante de proporcionalidad. Luego, me están diciendo que PQ vale 14 como número, ¿cierto? Por ejemplo, 14 centímetros. PQ vale 14. ¿Cuánto vale ST? ST sería X. Eso es lo que me preguntan. ST va a ser X. Entonces yo voy a hacer esto. Voy a decir, esto es a esto, como esto es a esto. Esa es la idea. ¿Ya? Si yo ocupo ese método, me va a salir. Porque uno dice, bueno, pero tengo la constante K. Sí, pero es que hay que ver si se va o no.
Entonces me quedaría así. 2K dividido por X tiene que ser igual a ¿cuánto? El brazo grande mide 7K partido por 14. ¿Cuánto sería el valor de X? Sería 14 por 2K dividido en 14, dan 7K. Se va la K, ¿ven? Y quedó, bueno, simplifico el 14 con el 7, me quedó 2, 1. 2 por 2, 4. Y ahí estamos listos. Sería la A. ¿Ven? Esa es la manera de abordarlo. Es decir, tengo que deshacerme de esta relación, pasarme a lo siguiente, pasarme a decir que RS es 2K y SP va a ser 5K. Entonces, cuando lo abordo de esa manera, ya me deshago de estas razones de esa 5, esa 4, ya eso desaparece, porque paso a utilizar estas ecuaciones. Esa es la manera de abordarlo, una de las formas de abordarlo. ¿Ya? No sé si se entendió hasta ahí. No, no, no hay problema. Ya, sigamos. La idea es que después ustedes esto lo hagan de nuevo, o sea, agarran la guía, hacen todos estos problemas nuevamente. Porque una cosa es mirarlo como lo estoy haciendo yo, pero después ustedes lo hacen nuevamente. Aquí ya tenemos el teorema de Tales en su primera, o sea, esta es la tercera formulación. Dice, ¿cuál es el valor de X en la figura si se sabe que L1 es paralela a L2? Si yo no me acuerdo de las relaciones de Tales, lo que tengo que hacer es escribir los ángulos que corresponden, como lo hice antes. O sea, aquí voy a colocar gamma y aquí voy a colocar gamma. Ya sé que son opuestos por el vértice. Aquí coloco alfa y alfa se repite ¿dónde? Acá, porque son alternos internos. Y beta aquí y aquí. Entonces voy a tomar la siguiente relación. Voy a partir con el 18, este que está acá arriba, y lo voy a dividir por el que le corresponda del triángulo de abajo, ¿cierto? Entonces, ¿quién está enfrente de 18? Alfa. Ah, entonces ahora voy al triángulo de abajo y digo, ¿quién está enfrente de alfa? El 12. Y divido por 12. Entonces, arriba tengo el triángulo superior y abajo el triángulo inferior. En la siguiente relación, la misma idea. 18 va a ser lo que tengo en el triángulo superior. Entonces, voy a poner ahora algo del triángulo superior. No puedo cambiarlo porque si no me puedo equivocar. 2x más 3, que es parte del triángulo de arriba. ¿Quién tiene enfrente? A beta. Ya, y en el de abajo, ¿quién está enfrente de beta? X más 5. ¿Ven? Y ahí despejo la X. Voy a simplificar por 6. Me queda 3 y 2. Multiplico cruzado. 3 por X más 5 igual a 2 por 2X más 3. 3 por X más 15. Acá quedaría 4X más 6. Paso restando el 3X, me queda X. Paso restando el 6, me da 9. Y ahí encontré el valor de X, 9. Nada más. Estamos listos. ¿Ya? Hacemos un problema más y terminamos. ¿Ya? Y que sería 9. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Ya. El jueves entonces vamos a estudiar física a las 8 y la próxima semana sí que tenemos la tutoría el miércoles, porque como feriado vamos a revisar la otra mitad del ensayo para que avancen en el ensayo uno. Después tenemos que hacer otro ensayo y después hacemos la prueba de invierno. Entonces dice, en la figura CA es perpendicular a AB, o sea, aquí hay 90 grados. Ahí ya me está diciendo que yo quizás podría ocupar el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Si es que vale la pena. Y que ED es paralelo a AC, significa que acá también hay 90 grados, ¿cierto? ¿Cuál es el área del cuadrilátero ADS? O sea, este. Eso es lo que están preguntando. Para sacar esa área, yo tengo que tener este pedacito y esta altura para sacarlo como área de trapecio. O lo otro que puedo hacer es tomar el triángulo mayor y quitarle el triángulo menor para sacar esa área. Tengo esos dos caminos. Lo importante es que me faltan medidas. ¿Qué medida me falta? Me falta esta. Vamos a llamar X.
voy a decir 12 partido por 16. O sea, esto partido por esto, ¿cierto? Es igual a ¿qué? A x partido por 4. Por lo tanto, x sería 12 por 4 partido por 16. Entonces, este 12 va a ser 3 por 4 y el 16 es 4 por 4, se van y me queda 3 nomás, ¿cierto? X vale 3. Bueno, ahí ya voy completando la figura. ¿Qué me estaría faltando? Me estaría faltando este pedazo, pero ese es fácil porque como este es 16 y este vale 4, esto vale 12, ¿o no? Entonces ya tengo todo para sacar esa área. El área de esta figura se encuentra como base chica más base grande partido por 2 por la altura, que es el área de un trapecio, ¿no? Entonces el área de ese cuadrilátero ADEC sería, la base pequeña vale 3, la base grande vale 12, lo divido en 2 y se multiplica por la altura. La altura sería este de aquí, el 12. Simplifico el 12 con el 2, queda 6, 3 más 12, 15, y 15 por 6, 90. Eso está en ciertas unidades. Así que el área del trapecio sería 90. Bien, con eso vamos a quedar por ahora.